Lo largo de la franquicia de FNAF se han podido ver creaciones de fans, como fanarts, o fangames, pero de eso ya hablamos en un video. Ahora toca hablar acerca de los VHS de FNAF, pero en sí estos VHS son videos antiguos, creados por fans mostrando a los animatrónicos en diferentes circunstancias, y algo aterradoras. Algunos de estos videos podrían considerarse no canon, pero en este video no contaré si son canon o no, y es que estaré investigando acerca de los más aterradores. Obviamente esta es mi opinión personal, no quiero ver comentarios diciendo que ni de pedo les da miedo. El VHS del top número 1, cada quien tiene su punto de vista y en este caso les hice un top de los 5 VHS más aterradores de FNAF. Dale like al video porfa y de verdad apoyen el video pues, si tuve una noche de sustos, pero sin más comencemos. Número 5, en este puesto tenemos el VHS el cual no me sé el nombre lamentablemente, pero es uno de Fredbear's Family Dinner, en el cual vemos como una persona nos va diciendo cómo funciona la pizzería. En el video esta persona nos menciona que Fredbear ha sido remodelado y que el antiguo diseño ha sido abandonado, y dejado en un lugar oscuro. Luego de eso vemos un texto que dice, "Let me out", que traducido al español diría "déjenme salir". Luego se nos dice que el nuevo Fredbear estará en el espectáculo secundario junto a Spring Bonnie. Luego se nos dice que el antiguo diseño de Fredbear será destruido por completo, y que si algún niño pregunta por Fredbear que solo lo lleven con el nuevo, y que no lo lleven con el viejo Fredbear pues ese se supone que ya no existe. Es decir, en esta parte del video podemos dar a entender que tenían un odio hacia este antiguo diseño, pero ahora vamos por la parte aterradora. Luego vemos un mensaje que dice, "quiero salir", y el sonido de jumpscare de Golden Freddy. Luego pasamos a un escenario con Golden Freddy o más bien su alma, Cassidy, diciéndonos que quiere ir a casa. Luego nos dice, "pero el hombre con sonrisa me ha encerrado", refiriéndose seguramente a el hombre morado, en este caso William. Luego empieza a decir cosas como que el otra vez refiriéndose al hombre morado, lo hizo sufrir entre otras cosas. Una muy importante es que en una parte dice que William le arrancó los ojos, y ahora ya no puede ver. Luego se deja escuchar la música de Peter Pan, seguido del cuerpo animatrónico de Puppet asomándose poco a poco. Dejaré un fragmento de esta escena, espero que no pase nada con la música de Peter Pan, pero igual se las muestro. Luego, como pudieron ver, Puppet le dice a Golden Freddy que lo puede ayudar, seguido de una cámara que graba como Bonnie está caminando, para después pasar a esta escena en la cual aparecen prendidas o algo así, las almas de los animatrónicos. Para luego pasar a la siguiente escena. Ojo, no me hago responsable si en uno de los siguientes fragmentos de video te asustas, me refiero en general en el video, así que recuerda ver este video con precaución. Ahora sí les dejo el video. Número 4, Sound Responde Check. Este VHS empieza con chica buscando a una niña, en los baños. ¿Chica? Mientras la busca, la niña asustada empieza a gritar, diciendo que chica la está asustando, haciendo que se esconda en un baño, mientras que chica la encuentra empieza a reírse, diciéndole de apodo a la niña Baby Bear. Take me home with you. No, chica. Baby bird. No, chica. You're scaring me.
luego aparece un jumpscare, para después ver un manual de chica, luego vemos un audio en el cual chica tiene que seguir las indicaciones de voz. En una de esas pruebas de voz podemos ver a chica frente a nosotros. Cuando de pronto, la pantalla muestra una cinemática algo extraña, se las dejo a continuación. Como pueden ir viendo, la alma de chica nos va contando cómo esta música la tranquiliza. Mientras que vemos a Spring Bonnie acechándola, esto podría ser un recuerdo de su alma antes de convertirse en un animatrónico. Al final vemos como la cara de chica se cae y vemos a una niña. Número 3. En este puesto tenemos otro acerca de nuestra animatrónica favorita de los VHS, chica, en este caso Baiteret chica, en un video llamado Party Room. El video comienza con una pantalla mostrándonos la pizzería de FNAF 2, o al menos una parte de ella, mientras vamos alumbrando con la linterna, de pronto escuchamos unos pasos y ruidos, por lo que encendemos otra vez la linterna, para de sorpresa encontrarnos con chica. Luego levanta la mirada hacia nosotros para que de pronto aparezca Puppet con ella, como si chica estuviera siendo torturada. Luego vemos una pantalla estática con chica viéndonos otra vez pero atrás de ella. Vemos a Spring Bonnie saliendo de las sombras, para que luego pase esto. Como pudieron ver, chica estaba siendo torturada mientras Spring Bonnie se reía. Al final vemos una imagen de Puppet abriendo la boca, en Número 2, Pirate Show. Como podrán adivinar es de Foxy el pirata. Este es bastante largo por lo que trataré de resumirlo lo mejor posible. Todo empieza con una grabación de Foxy en su Pirate Cove, cuando de pronto el video se distorsiona, y empezamos a ver una pantalla que nos dice en inglés, vamos vamos vamos, para después ver a 5 niños sentados, emocionados porque el show de Foxy está por comenzar. Luego de eso vemos a Foxy explicando que su show comienza en 10 minutos. Para después ver a Freddy, chica y Bonnie, teniendo una conversación acerca de lo que van a presentar en el show. Luego vemos a Foxy diciéndonos que si llegamos tarde a su show o antes nos iba a tirar por la plancha. Luego el video se corta y otra vez podemos ver la grabación de la Pirate Cove. Pero esta vez con Foxy a punto de salir, para que otra vez veamos lo de que se distorsiona la grabación, y otra vez podemos ver lo mismo de, vamos vamos vamos, solo que esta vez con Foxy corriendo de fondo por el pasillo. Luego otra vez vemos a los 5 niños sentados, solo que ahora falta uno de los niños, para después ver lo mismo de antes. Foxy nos dice que su show comienza en 10 minutos, y otra vez vemos la conversación de animatrónicos, solo que algo muy extraño sucede, véanlo ustedes mismos. Bonnie, make yourself useful and mop the stage, will you? Just try not to slip, Cottontail.
Así es, Bonnie tenía sangre y órganos por todo su cuerpo animatrónico. Luego vemos a Foxy diciéndonos lo mismo de que si no llegamos en 10 minutos nos tirara por la plancha. El video se corta y ahora vemos a 3 niños sentados en vez de 5, es decir ahora 2 niños ya no estaban sentados. Luego vemos a Foxy diciéndonos otra vez que su show comienza en 10 minutos, para que luego veamos la conversación de animatrónicos. I gotta prep my singing voice. La 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 la. Solo que esta vez, no solo Bonnie estaba así, sino que también, Freddy. Algo que cabe mencionar es que cada vez que se repite la grabación, el audio y video también se distorsiona, y si adivinaron, otra vez se vuelve a repetir, solo que ahora con 2 niños sentados, y Freddy, Bonnie, y chica con sangre. El video ahora se veía totalmente mal y el audio también. Vemos a Spring Bonnie con las palmas de los niños. Para luego ver a Foxy en el pasillo, caminando hacia una puerta, y una vez que la abre pasa esto. Y ya llegamos al puesto número 1, No Existing Video, es el VHS más largo de este top. Este comienza con un manual que nos va diciendo cómo funcionan estos animatrónicos. Cuando de pronto Fredbear se acerca a la cámara y vemos cómo estamos metidos dentro del traje de Fredbear, en un show. Cuando de pronto voltemos y vemos al hombre morado, luego vemos una grabación con uno de los animatrónicos sin su traje, arrastrándose por la pizzería. Y haciendo un jumpscare, para luego ver otro manual que nos explica cómo funcionan los trajes Spring Locks. Mientras vemos cómo reparan a Spring Bonnie, el manual empieza a tener fallos, como que al parecer se empieza a llenar de sangre, luego se corta la grabación. Y vemos a la cara de un niño siendo distorsionado, luego vemos la cara de Fredbear, acercándose poco a poco, para decirnos, y Bitsomewane, es decir yo mordí a alguien. Luego vemos una oficina de la pizzería, y un jumpscare de Freddy. Para después ver la caja musical de Puppet, mientras William, o sea el hombre morado, le empieza a dar una conversación a Mike. Cuando de pronto la caja se abre con Puppet dentro. Al final del VHS vemos a Spring Bonnie y a Fredbear, en su espectáculo. Lo raro es que no hay nadie viéndolos y están hablando mientras están desconectados, y así acabamos con este video.
Just remember that a friend is the best thing you could ever have. When life gets you down, a friend will be there to help. Me costó bastante trabajo hacer el guión y editar el video, por lo que agradecería de verdad un montón que te suscribas y dejes un like. Un saludo a Bigstar Toy Bonnie 322 y también un saludito a Sullivan. Nos vemos otro día.